Porque hay pobreza, falta infraestructura, no hay buenos hospitales, buenos colegios, etc. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo? Y se encuentra con este panorama de una incapacidad, ineficiencia, ineficacia, lamentablemente, del aparato estatal, que es una profunda debilidad que tenemos que ver. Si miramos la discusión diaria de las regalías y el canon, miren ustedes, tenemos, si miran el canon, 64.7 ejecutados, más de 1.500 millones de soles están ahí en los bancos, en las cajas rurales, esperando su turno para ser gastados. Tremendos problemas en Cajamarca y en otras ciudades del país, reclamando canon o reclamando los recursos, y sin embargo tenemos ni siquiera el 65% ejecutado, de un total de 4.276 millones de soles que han recibido por este concepto. Hacemos algo más positivo. ¿Cuáles son las fortalezas que hemos identificado como importantes? La solidez macroeconómica, el potencial de crecimiento del país, la solidez del sistema financiero. Hoy el mundo desarrollado, Europa en particular, gran parte de su problema es la debilidad del sistema financiero, lo complicado que está el sistema financiero, el atractivo que tiene el país por la inversión extranjera directa, y por último, los tratados de libre comercio negociados, que años atrás, y se lo digo porque me tocó vivir ese periodo, tuve el honor de ser elegido por el sector privado como el representante técnico en las negociaciones con los Estados Unidos, y era impresionante la oposición que había a nivel nacional en ese entonces de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Costó trabajo ir convenciendo, no solamente en Lima, a nivel nacional, de la trascendencia que eso tenía. Afortunadamente se firmó el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y eso generó una cadena de otros tratados que vamos a ver lo positivo que ha sido. Miremos la solidez macroeconómica rápidamente. Tenemos 29%, las reservas internacionales netas significan el 29% del PBI, el porcentaje más alto de América Latina. Son casi 50.000 millones de dólares. Posiblemente Brasil tenga más, pero lo importante no es la cifra absoluta, es la cifra relativa. Para la economía nacional, eso significa 29, casi cercano al 30% de la economía, que es un excelente indicador. Gracias a los superávits que ha logrado el gobierno años atrás, es que se tienen más de 6.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Fiscal, que permite hacer una política contracíclica. Nuevamente, no es falta de recursos el que el gobierno pueda hacer una política contracíclica eficaz. Hoy la requerimos, no porque vaya a solucionar del todo el problema de la crisis, la puede atenuar, pero va a depender no de la falta de recursos, los tenemos. Nuevamente lo que decíamos en la lámina anterior, de que es tan eficaz y eficiente es. Deuda pública respecto al PBI no llega al 21%. Estados Unidos está sobre el 100% y países de Europa 150, 130, 120% de su PBI. Todo el Producto Bruto de un año en algunos países de la zona europea no les permite pagar su deuda. Es altísimo. ¿Y por qué? Porque han generado déficits fiscales muy altos. ¿Y eso por qué? Porque el estado de bienestar, cierto, tiene un nivel de bienestar muy alto, lo llevaron adelante sin preocuparse demasiado de ir generando déficits, que iban generando deuda, porque al final hay que pagar, ¿no? Y ese es el problema de la deuda soberana que tiene hoy Europa. El Perú tiene un excelente indicador. Y finalmente, por mencionar cuatro importantes, casi 18%
lo que tenemos en el Fondo Privado de Pensiones respecto al PBI, que es ahorro nacional importante que tenemos, por cierto, que preservar. Solidez macroeconómica. A mí me gusta hablar, los invito a acompañarme en las oportunidades que tengan. Este es un patrimonio nacional. Al Perú le costó más de 20 años mantener esta política económica. Tenemos que convencernos que debe ser parte del patrimonio nacional luchar, pelear por la estabilidad macroeconómica. Sin eso no se puede hacer todo el resto que uno pueda aspirar. ¿Qué otro elemento podemos destacar como fortaleza? El sistema financiero. Fíjense, para no mirar todos los datos, la estabilidad financiera e inclusive el riesgo de una burbuja inmobiliaria que a veces se comenta, y no lo decimos nosotros, lo dicen los indicadores mundiales por más de 60 países. Ocupamos el puesto 17, Brasil el 11 y Hong Kong el 4. Estamos bien. El que les habla el banquero, estoy vinculado, no voy a decir el nombre, no quiero hacer publicidad. Puedo decirles, porque lo conozco, el sistema financiero peruano afortunadamente está muy sólido, líquido, y eso le permitió al Perú enfrentar mejor el 2009 la crisis y hoy también enfrentar los problemas que puedan venir, porque finalmente la solidez del sistema financiero permite, no en todos los casos, pero apalancar o permitir el crecimiento productivo. Esta es una gráfica, digamos, que nos permite ver simultáneamente los tres. En algunos puntos el Perú se encuentra bien, por cierto, todavía, aun cuando estamos bien, en otros indicadores un poco lejanos de aquellos que están marcando la pauta. Dos indicadores muy importantes, y que si bien hablábamos del 4.7 para este año, hoy el estimado es que el Perú va a ser uno de los países que más puede crecer en el quinquenio que viene. El Perú en esta década creció 5.8 en promedio, mucho más que el mundo y que América Latina en promedio. Tuvimos un crecimiento de 5.8. Si tomamos no la década, sino el quinquenio pasado, fue mucho más alto. Y la proyección para 2012-2016 es de 5.7, igual por encima del crecimiento promedio de América Latina y del mundo. Hay un potencial que tenemos que aprovechar. Por eso este análisis FODA, no casarnos con algún paquete, que no era la intención de despacharlo hoy día, sino de mirar el panorama completo y ver qué cosas tenemos que enfrentar y cuáles aprovechar. Pero además, importantísimo, vamos a tener quizás la inflación más baja del mundo. Eso es importante no solamente por la estabilidad que le genera al empresario y al país el poder proyectar, el estar tranquilo, sino que el poder adquisitivo de todos nosotros se mantiene. Yo siempre digo que la inflación es el impuesto más regresivo que hay. La inflación es alta, nos sacan la plata del bolsillo y no nos dan cuenta. Nos pagan a fin de mes con una inflación alta y claro, nos van a dar el mismo sueldo, pero el valor es muchísimo menor y cada vez se lo comen más. En América Latina hay algunos países que están creciendo igual o más que el Perú en este momento, pero tienen unos niveles de inflación formales altos y parece que si uno mira las cifras, digamos, paralelas son mucho más altas todavía. Este es el patrimonio en parte que yo mencionaba. Es importantísimo exigirle a la autoridad monetaria, Banco Central de Reserva, y a la autoridad fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas, que mantenga la estabilidad macro, que al final termina en una inflación baja. Inversión privada, fortaleza, motor de crecimiento. El 2001 era poco más del 18% del PBI. Para el 2012 se calcula 26.4 el PBI. Debemos buscar que sea más alta. Vimos en la primera lámina
Si quisiéramos crecer a 8% promedio anual, ese indicador tendría que estar por encima del 28% del PBI. Pero es un buen indicador y lo importante es ver que 21 puntos porcentuales, casi toda esa cifra, la explica el sector privado. Esto es 5 puntos o un poco menos del sector público. Por eso es que si el ambiente de negocios o el esfuerzo por incrementar la productividad no se hace, se desestimula al sector privado o se le afecta, y no quiero mencionar los temas de los conflictos sociales como Conga, y si esto empieza a bajar, impacta en la economía, porque del grueso de la inversión no lo explica el sector público, sino el sector privado. Y lo mismo sucede en el consumo. El grueso del consumo es consumo privado, el consumo público es menor. Y a propósito de minería, este es el PAE, la torta, casi 52.000 millones de dólares previstos. La parte crítica está acá, poco más de 18.000, en donde Conga, que tenía su estudio de impacto ambiental aprobado, está en el problema que todos sabemos, y que son casi 5.000 millones de dólares que están pendientes. Yo no quiero exagerar en estas posiciones, pero soy de los que piensan que Conga puede ser un hito, para bien o para mal, porque si sale positivamente, como todos esperamos, y trabajamos con un escenario, por cierto, positivo, y cada uno en su trinchera tendría que poner el hombro para ello, el efecto cadena positivo puede ser muy importante, más aún en un año crítico. Pero si eso tiene un resultado o una evolución negativa, es al revés. De ahí la importancia del sector minero, y veíamos en láminas anteriores el problema de una probable parálisis minera que nosotros descartamos. Los acuerdos comerciales tienen ustedes los en vigencia, afortunadamente, explican un porcentaje interesante de las exportaciones, el 56.2%, y los acuerdos por entrar en vigencia nos llevan a casi el 93% del comercio del Perú vinculado a tratados de libre comercio. Esto es importantísimo. Fíjense el panorama a nivel mundial, la cartera de países que tenemos. Un tratado de libre comercio significa que podemos ingresar de manera preferente en sus países. Es la importancia, la fortaleza que eso implica para el país. Porque un inversionista que quiera ingresar a estos países y no tiene su país los tratados de libre comercio, podría mirar Perú como una plataforma de inversión para, con base en el Perú, canalizar sus producciones a otros países. Es un elemento más, además de la estabilidad macroeconómica, que sirve para que el Perú pueda ser atractivo de la inversión extranjera directa que mencionábamos. Finalmente, las oportunidades. 5 igual. Creemos que hay una oportunidad a nivel mundial. No todo a nivel mundial es negativo, y hemos hecho un análisis para presentarles a ustedes algo que quizás va a ser sorpresa. Sectores de alto potencial, hay muchos. TLC en procesos, no se termina con la anterior. Los commodities, si bien su ritmo va a disminuir todavía, prevemos que van a dar aumentos. Y la brecha de infraestructura creemos que se convierte en una oportunidad porque jala oportunidades de inversión. Miren, este año ya el mundo emergente igualó al mundo desarrollado en cuanto a su representación del PBI mundial. En 2012, 50% del PBI mundial lo explica los países emergentes y 50% del mundo desarrollado. Y el próximo año lo pasa. Ya no es